Los ecosistemas. Hola chicos, hoy vamos a hablar sobre los ecosistemas. Estad muy atentos. Para empezar, ¿qué entendemos que es un ecosistema? Un ecosistema es un conjunto de seres vivos, el espacio físico donde habitan esos seres vivos y las relaciones que se establecen entre ellos y el medio en el que viven. En esta definición tenéis que recordar tres palabras clave, que serían seres vivos, espacio físico y relaciones. Según esta definición, los ecosistemas están compuestos por la biosfera, por un lado, que serían todos esos seres vivos, y por el medio físico. Es decir, en un ecosistema se distinguen dos componentes. Por un lado, el componente vivo, que serían todos los seres vivos que habitan en él. Ahí nos estamos refiriendo a la flora, la fauna, los hongos que hay, los microorganismos. Esto es lo que llamamos biosfera. Y por otro lado tenemos el componente inerte, que es el lugar donde está este ecosistema y todos aquellos factores que lo condicionan. Por ejemplo, el clima, el agua, el tipo de suelo, la luz. Según esto, distinguimos varios tipos de ecosistemas. Por un lado, tenemos los ecosistemas terrestres, es decir, aquellos que están rodeados de aire. En este tipo de ecosistemas influyen varios factores. Por ejemplo, el tipo de suelo. No es lo mismo un suelo arenoso que un suelo rocoso. El relieve. No es lo mismo el ecosistema que hay en lo alto de una montaña que en una llanura. También el clima que hay. No es lo mismo que haya un clima muy cálido o un clima muy frío. No es lo mismo el ecosistema que hay en el desierto o el ecosistema que hay en el Polo Norte. Todos esos factores van a determinar el tipo de seres vivos que pueden habitar en él. Por otro lado, tenemos los ecosistemas acuáticos. Estos están rodeados de agua. Por lo tanto, los factores que influyen son un tanto diferentes. Aquí influiría también la temperatura del agua. No todos los ríos ni todos los mares tienen las mismas temperaturas su agua. La salinidad, agua dulce, agua salada, agua más salada. La luz que penetra en ese agua dará lugar a un tipo de seres vivos u otros. Los fondos y también las corrientes. Se pueden distinguir un tercer tipo de ecosistema que sería el ecosistema mixto, es decir, que sería un híbrido entre lo que es un ecosistema terrestre y un acuático. Os pongo un ejemplo, una charca. En una charca viven animales, hay una parte de ecosistemas de animales y plantas que están rodeados de aire, pero también hay una serie de animales y plantas que están rodeados de agua. Entonces eso sería un ecosistema híbrido, un ecosistema mixto. También puede ser la costa, ¿vale? Ahí tenemos gaviotas, que serían terrestres, pero también tenemos, por ejemplo, cangrejos, que serían acuáticos. Entonces conviven ambos. Por lo tanto, ahí los factores que van a influir, pues son una mezcla de todos los que hemos dicho anteriormente. En los ecosistemas podemos distinguir varios tipos de relaciones, porque recordad que hemos dicho que en un ecosistema había tres palabras clave. Seres vivos, que sería la biosfera, el medio físico, que es lo que acabamos de ver, y por otro lado tenemos las relaciones que se establecen entre ellos. Mirad, hay unas relaciones que tienen que ver, que se dan entre los seres vivos y el medio. Por ejemplo, el tipo de medio del que estemos hablando es el que va a determinar qué tipo de seres vivos pueden vivir en ese ecosistema o no. Un camello no puede vivir en mitad de un océano, por ejemplo. Un león no podría vivir en un bosque mediterráneo. ¿Por qué? Porque esos ecosistemas no van a satisfacer sus necesidades de alimentación, de protección, respiración, de agua, etcétera, ¿vale? No es lo mismo. Aquí, por ejemplo, todos los seres vivos necesitan agua, pero no todos de la misma manera ni la misma cantidad. Entonces, depende del medio físico, de las características que tenga este medio físico, de los condicionantes que hemos visto antes, que tengamos un ecosistema, en ese ecosistema haya una biosfera u otra. Además, otro tipo de relación es la que los seres vivos
van a modificar también ese medio. Esta modificación evidentemente se hace a lo largo del tiempo, poco a poco. Un ejemplo muy claro serían los árboles. Los árboles van echando raíces fuertes y largas que lo que hacen es proteger el terreno, lo sujetan, evitan que hayan desprendimientos. Además de este tipo de relaciones, hay otro tipo de relaciones que serían poco a ellas. Vamos a ver, el comensalismo. ¿En qué consiste el comensalismo? Se da entre algunos animales que se benefician de los restos de comida que dejan otros. Este tipo de relación beneficia a uno de los individuos, pero no perjudica a nadie. Un ejemplo tenemos con los peces rémora. Los peces rémora siempre los encontramos alrededor de un tiburón. ¿Por qué? Porque se alimentan de los restos de comida del tiburón. Entonces, al tiburón no le molesta porque él va a seguir comiendo lo mismo. Sin embargo, ellos se benefician porque no tienen que cazar, no tienen que buscar alimentos. Lo que le sobra al tiburón es lo que ellos se comen. ¿Veis? Uno se beneficia, pero no ni perjudica ni beneficia al otro. Eso sería comensalismo. Luego tenemos, y sería entre individuos de distintas especies. Luego tenemos las relaciones de mutualismo. Las relaciones de mutualismo también se pueden dar entre individuos de la misma especie o de distintas especies. Aquí en la foto podéis ver que una manada de cebras. Entonces, las cebras, ¿cómo se benefician, cómo se ayudan unas a otras? Pues al vivir en manada se protegen mutuamente. Además, les es más fácil buscar alimento. Eso es una relación de mutualismo donde todos los individuos se benefician. También hay alguna serie de hongos, por ejemplo, que viven a la sombra de algunos árboles. ¿Eso cómo sería? Pues eso sería también mutualismo. ¿Por qué? Porque el hongo se beneficia de la sombra que le da el árbol, pero a la vez el árbol se beneficia porque el hongo es un descomponedor y lo que hace es aquellos restos de otros seres vivos convertirlos en nutrientes. Y esos nutrientes son los que el árbol va a utilizar después para crear su propio alimento. Con lo cual es una cadena y ambos se benefician. Otro tipo de relaciones serían las relaciones de competencia, que también se pueden dar entre individuos de la misma especie o de distintas especies. Aquí vemos, por ejemplo, ambos pájaros quieren hacer un nido y ambos buscan el árbol más que tiene unas cualidades mejores. Luego compiten por el mismo lugar. También esto ocurre, por ejemplo, dentro de una manada cuando varios machos quieren estar con la misma hembra. También se pelean entre ellos porque ambos quieren lo mismo. Eso sería una relación de competencia entre los dos machos. También entre animales de distintas especies, por ejemplo, si nos vamos a la sabana, el león necesita alimentarse de los mismos animales que, por ejemplo, la hiena. Entonces, entre el león y la hiena siempre va a haber una relación de competencia. ¿Por qué? Porque ambos van a luchar por conseguir el mismo alimento. Una última relación sería, hay otra más. Otra relación sería el parasitismo. El parasitismo, ¿en qué consiste? En que hay un individuo que se beneficia a costa de perjudicar al otro. Entonces, ese parásito, por ejemplo, aquí tenemos, puede ser una chinchi, una pulga, ¿vale? Un piojo, todo esto son parásitos que lo que hacen es que se alimentan de sangre, chupan la sangre de otros seres vivos, por ejemplo, de los perros o incluso de las personas, ¿no? Cuando los piojillos se ponen en las cabezas, lo que hacen es comerse nuestra sangre y a nosotros nos pica la cabeza y no nos beneficia, al revés. Pues igual con las pulgas, las chinchas se alojan en la piel de los perros o de algunos animales y lo que hace es molestarles. A ellos les está molestando, les pica y les molesta. Y él lo que hace es beneficiarse porque obtiene alimento, se alimentan de su sangre, perjudicando al otro. Una de las relaciones más importantes que hay serían las relaciones de alimentación. Estas relaciones se dan en todos los ecosistemas y es muy importante que se mantengan el equilibrio, ¿vale? En el momento que se rompe este equilibrio, podemos causar
muchos perjuicios en ese ecosistema, incluso puede llegar a desaparecer o que desaparezca una de las especies, etc. Luego hay que respetarlo. ¿Qué es una cadena alimenticia? Vamos a ver, ¿qué son estas relaciones? Pues serían cadenas alimenticias. Es la manera de representar este tipo de relación de alimentación, ¿vale? En esta cadena, en el primer eslabón, estarían los productores, es decir, aquellos seres vivos que fabrican su propio alimento. Aquí tenemos a las plantas y a las algas, que cogen nutrientes que hay, agua, los rayos del sol en el caso de las plantas, y lo transforman en alimento, en savia bruta, recordad, en savia elaborada. Vale, ellos fabrican su propio alimento, son los productores, el primer eslabón. Estos productores son comidos, mirad la flecha como apunta hacia el ratoncito, por un consumidor primario. Ese consumidor primario que se alimenta de los productores son animales herbívoros. Esto lo tenemos tanto en ecosistemas terrestres como este ejemplo, como en otros ecosistemas que también pueden ser acuáticos. Hay pececitos que se alimentan de las algas, que serían los productores en ese caso, ¿no? Pues igual. ¿Qué pasa con estos consumidores primarios, que son los herbívoros? Que a su vez van a ser comidos por los consumidores secundarios. En este caso tenemos aquí una serpiente que se come al ratón. Son animales carnívoros u omnívoros. Dentro de un ecosistema puede haber uno o más de un consumidor secundario, terciario, cuaternario, depende. Por ejemplo, en este caso vemos al águila que se come también a la serpiente o se come también al ratón, con lo cual esto sería un consumidor terciario, ¿vale? Ya depende del tipo de cadena alimenticia que tengamos. También se trata de animales carnívoros u omnívoros. Y por último, en el último eslabón, tendríamos los descomponedores, que son algunos tipos de bacterias y microorganismos y sobre todo los hongos, ¿vale? Los hongos son descomponedores. Estos hongos lo que hacen es que se alimentan de los restos de los seres vivos. Cuando muere el águila, cuando muere la serpiente, cuando muere el ratoncito, incluso cuando muere la planta, todos esos restos que se pudren, lo que hacen es que los descomponedores provocan esa putrefacción. Y lo que hacen es alimentarse a ellos y a la vez convertirlos en nutrientes. Van a convertir esos restos, que en principio no servirían para nada, pues los convierten en nutrientes que pasan a la tierra. Y esos nutrientes, con el paso del tiempo, mezclados con agua, servirán de nuevo a los nuevos productores para fabricar su propio alimento y vuelve a empezar la cadena. Entonces esto realmente es un círculo en el que todos tienen mucha importancia. Si alguno de estos eslabones se rompe, si quitamos todos los descomponedores, pues llegará un momento en que no se fabricarán nutrientes, con lo cual los productores morirían. Al no haber productores, no haber plantas, no habría animales herbívoros porque no tendrían de qué alimentarse, morirían y así todos irían en cadena, con lo cual es muy importante respetar ese equilibrio. Algunas veces encontramos que para representar las relaciones de alimentación que hay dentro de un ecosistema, una cadena alimenticia se nos queda un poco corta. ¿Por qué? Porque hay relaciones más complejas. Intervienen más animales, además las flechas van en distintos sentidos. En este caso lo que hablamos es de redes alimenticias. Siempre que representemos una cadena alimenticia o una red alimenticia, fijaos en la flecha. La flecha siempre apunta hacia el ser vivo que se alimenta. Es decir, si nos fijamos en la serpiente, la flechita que apunta a la serpiente significa que la serpiente se alimenta del ratón, pero la otra flechita que apunta al águila lo que significa es que el águila se alimenta de la serpiente, ¿de acuerdo? Entonces siempre fijaros en la punta de la flecha, que es quien come, quien se come al otro. Bueno, podemos ver como este es un ejemplo, pero realmente cadenas alimenticias las tenemos en todos sitios y siempre vamos a tener pues los productores, consumidores primarios, consumidores secundarios, descomponedores. Si nos fijamos en el otro, igual. Y esto es todo. Muchas gracias, chicos. Bueno, ahora os voy a presentar las tareas
que tenéis que hacer, ¿vale? Y presentarlas después a través de Classroom. Vais a hacer 2 tareas. La primera tarea consiste en abrir el documento de Word que os vais a encontrar en Classroom, completarlo, es una tabla y la tenéis que completar. Una vez que la tengáis completa, para ello tendréis que investigar un poquito, completarla. Después ya sabéis que tenéis que copiar el enlace y pegarlo para poder enviarlo por Classroom. ¿En qué consiste esta tabla? Mirad, esta tabla consiste, tenéis que completarla con un tipo de ecosistema, pues vamos a ver el desierto, el bosque mediterráneo, el manantial del Frontis, y el último sería un nuevo, vamos a ver si lo podemos ver, aquí, el desierto, el bosque mediterráneo típico, el manantial del Frontis, y un último que sería por determinar por vosotros, uno que vosotros elijáis libremente, ¿vale? ¿Cómo lo tenemos que rellenar? Pues mira, aquí he puesto el ejemplo del desierto. Vamos a ver. El desierto. ¿Qué tipo de ecosistema es? Pues un ecosistema terrestre. ¿Qué componentes vivos tenemos? Pues en fauna podemos encontrar camellos, serpientes, lagartos, escorpiones, etc. La flora que podemos ver, pues evidentemente es escasa. Pero bueno, yo he entrado en internet, he buscado los nombres, porque algunos son nombres un poco difíciles. Pues miráis y lo completáis. Yuca de dátiles, biznaga de agua, cactus, ágave, en fin, buscáis. Otros componentes vivos pueden ser por algunas bacterias, como son las cianobacterias, algunos líquenes que se forman juntándose las bacterias con los hongos. En fin, tenéis que investigar un poquito. Y por último, ¿qué componentes inertes o qué condiciones, qué factores lo condicionan esos componentes inertes del desierto? Pues unas temperaturas muy altas, precipitaciones apenas hay, muy escasas. El agua es escasa, por lo tanto hay algunos acuíferos alrededor de los cuales pues, aparecen los oasis, ¿vale? Que es los que van a permitir que haya algo de vida, esos pequeños oasis que hay en mitad del desierto. Los suelos son arenosos y el relieve, pues, por ejemplo, hay dunas de arena. Pues lo mismo que yo he hecho con el desierto, tenéis que hacer vosotros con los bosques mediterráneos y con el manantial de Frontis y con un cuarto ecosistema que es el que vosotros queráis. Podéis elegir otro, el que vosotros queráis. Decís cuál es y lo analizáis. Ya sabéis que tenéis que hacerlo en la tabla, en Word, bueno, en documento, como un documento de texto que viene adjunto. Rellenarlo y copiar el enlace, pegarlo y enviarlo a través de Classroom. Esa sería la primera actividad, la primera tarea. La segunda tarea consistiría en, vamos a verlo aquí, lo mismo, a ver, tenemos que dibujar en nuestro cuaderno una cadena alimenticia, donde tienen que aparecer por lo menos 5 seres vivos. Hay que dibujar correctamente las flechas y decir de qué tipo son. Pues si son productores, si es un consumidor primario, un consumidor secundario, un descomponedor, en fin. Al menos tiene que haber 5 seres vivos, ¿de acuerdo? Y ojo con las flechas. Los dibujos tienen que estar bien hechos, que ocupen un folio entero o una hoja de la libreta entera, hacer una foto y enviarla también a través de Classroom.